Ahí, tomando un poco el tema y retomando un poco el tema de procesamiento con microcontroladores, ¿ok? El IDE del Arduino, básicamente, según lo que estuvimos viendo en una de las clases, es básicamente un compilador del lenguaje C, más específicamente el C++, ¿ok? Y ahora vamos a ver el tema de programación orientada a objetos con el IDE del Arduino, ¿ok? Entonces vamos a ir introduciendo eso y vamos a ir viendo partes de la programación orientada a objetos y un ejemplo de cómo se traslada eso al Arduino, ¿ok? Es importante entender que justo esta parte de orientación a objetos nos sirve para definir los drivers o las cabeceras de los archivos que se pueden utilizar cuando se compra, por ejemplo, un nuevo hardware y ese hardware necesita un driver para funcionar, ¿ok? Y ese driver más los ejemplos se colocan básicamente en las librerías eh, del IDE del Arduino y también incluyen sus ejemplos de utilización, ¿ok? Y esas generalmente en el 99% están configuradas de forma orientada a objetos. Entonces, por eso vamos a ir viendo un ejemplo de cómo se hace eso y se inserta dentro del, eh, de las librerías para poder utilizar, ¿ok? De la cabecera del archivo y de la librería, ¿ok? Para poder entender eso, vamos a ir viendo algunos conceptos primeramente. Y el paradigma orientado a objetos es un cambio de visión de lo que vemos del mundo real. Así como tenemos la programación estructurada, tenemos el paradigma de orientación a objetos, donde básicamente esta imagen es tomada de un libro de Grady Boch, donde de forma gráfica empieza a describir los objetos que nosotros los humanos y los animales podemos percibir del medio ambiente, ¿ok? De esta forma como está orientada de una forma a objetos, porque nosotros no vemos como algoritmos directamente las cosas, sino básicamente vemos como objetos de un mundo real. Entonces, algunos de esos objetos puede ser un bus o un autobús, un libro, un cajero automático, un departamento de compras de un centro comercial, un departamento de contabilidad, sensor de un mono en la industria, una abuela y el gato ve a la abuela como un objeto y la doctora lo ve al gato de otra forma, ¿ok? Lo ve como un paciente, ¿ok? Y bueno, entonces este paradigma orientado a objetos se trasladó y hoy en día es de uso común en la mayoría de los lenguajes. De hecho, la mayoría de los lenguajes hoy en día son orientados a objetos y algunos son híbridos en el sentido de que son procedurales y también con capacidad orientada a objetos, ¿ok? Primeramente la gente empieza a desarrollar su software de forma procedural, que es lo que nosotros estuvimos viendo, ¿ok? Pero también se puede programar de forma orientada a objetos. Bueno, y tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿ok? Su ventaja principal de no programar orientado a objetos es que es mucho más simple. Y la ventaja de la orientación a objetos es que lleva un poco más de conceptos para poder elaborar un programa orientado a objetos, pero tiene ciertas ventajas como la reducción de código, minimizar los errores, etcétera, ¿ok? Entonces tiene sus ventajas de esa forma que podemos eh, ir clasificando objetos eh, para poder tener más ordenado el código. Bueno, ¿qué es un programa orientado a objetos? Y dice, no se ha inventado la rueda de vuelta en la orientación a objetos, simplemente se ha mejorado lo que ya existía, por lo que es una estructura de datos. ¿Ok?
metiendo en la misma bolsa los procedimientos y las funciones y las variables para que funcionen de forma encapsulada. Entonces, una orientación de objeto es básicamente la inclusión de procedimientos, funciones y variables que funcionen de una forma encapsulada. Entonces, nuestro objeto automóvil básicamente tiene atributos y tiene métodos, ¿ok? Tiene variables y tiene funciones, ¿ok? O procedimientos, ¿ok? Y se acceden no se acceden directamente o no se deberían acceder directamente a sus atributos internos y algunos métodos internos, sino que tienen ciertas interfaces con los cuales se puede acceder a través de él. Entonces, generalmente algunos métodos están habilitados para acceder tanto de lectura o como escritura, ¿ok? Bueno, algunas características de la programación orientada a objetos es la abstracción, la modularidad, la encapsulación, el principio de ocultación, herencia y reusabilidad y polimorfismo, ¿ok? Estos son los puntos principales que tiene la orientación a objetos, ¿ok? De entre ellos la abstracción, porque tenemos que ver todo como objetos, ¿ok? La modularidad, porque básicamente se vuelve en una programación de forma modular, entonces cada cosa en su sitio y cada cosa en un módulo donde se puede distinguir de forma eh, ordenada, ¿ok? La encapsulación básicamente se extrae del mundo que se define y básicamente solo se tiene acceso a sus interfaces y todo lo complejo queda encapsulado y nosotros no vemos esa información. Por eso ocurre el principio de ocultación. Cuando ustedes hoy en día van a programar, quizás van a tener acceso a librerías, ya sea desde Arduino o de cualquier lenguaje, y básicamente van a poder llamar, por ejemplo, a una función para crear un código QR. Magnífico, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, eso está encapsulado y está oculto, está con el principio de ocultación para que yo no tenga que estar entre esos detalles hurgando o entendiendo cómo se dibuja en la pantalla eso. ¿Okay? No es ni bueno ni malo, son simplemente conceptos de encapsulamiento y de ocultación de información. Si tuviéramos que entender todo ese proceso y nuestro objetivo es simplemente mostrar un código QR, entonces no valdría la pena entrar a ver cómo es el detalle, cómo interactuar con el hardware, cómo crear un contexto de dispositivo, ya sea en la pantalla de Windows o va directamente a un dispositivo de impresora, ¿ok? O va a colocarse básicamente en otro sistema operativo, va a abrir un canvas, ¿ok? O va a crear un contexto dispositivo para que pueda albergar eso, ese espacio en la memoria. Bueno, y ahí tiene una parte esencial y muy técnica del acceso al hardware mismo, ¿ok? Pero no solo eso, tiene un montón de lógica para que se pueda colocar ahí, ya sea un código de barras, un código QR o lo que fuera. Básicamente tiene funciones matemáticas, ¿ok? En algunos casos de nivel intermedio o a veces de nivel alto, entonces requieren cierto conocimiento un poco más profundo. Entonces por eso ocurre el principio de ocultación, herencia y reusabilidad. Entonces básicamente los códigos que ya funcionan básicamente permiten reutilizar. Entonces si yo ya tengo, por ejemplo, un software que calcula
el interés compuesto o el interés simple en algún cálculo que necesita una cooperativa, por ejemplo, o una institución financiera. No voy a empezar a definir desde cero, sino básicamente puedo usar el principio de herencia. Heredo esas características que ya tiene el cálculo y solo le agrego si tiene diferencias para crear algún método, ya sea el método alemán, método francés, método americano. Ok, entonces solo voy a ir trabajando por las partes diferentes y voy a reutilizar el código que ya está creado. Ok, entonces es eso. Y polimorfismo, que tiene un nombre raro, básicamente es llamar a una misma función un método. Por ejemplo, imprimir. Yo puedo tener diferentes tipos de dispositivos y cada dispositivo entiende la palabra imprimir de una manera distinta, ¿ok? Por ejemplo, si tuviera que imprimir desde un formulario de Windows, ¿ok? Imprimir básicamente podría ir directamente a la impresora o pudiera ir directamente al dispositivo intermedio, que es básicamente el cuadro de diálogo de impresora. Entonces, o bien para cada uno de estos dispositivos tiene funcionamiento distinto. Puede ser imprimir en la pantalla. Entonces, cada uno de los diferentes objetos en la orientación de un objeto puede tener el mismo nombre de función, pero su comportamiento es distinto. ¿Ok? Entonces, supónganse que para una persona hablar sería, o mejor dicho, comunicarse para una persona sería el hecho de poder hablar, y comunicarse para ciertos animales sería emitir ciertos sonidos. Ok, entonces a las mismas funciones pero con funcionamiento diferente. Eso es polimorfismo. Las clases se pueden especializar desde básicamente unas generales a las específicas. ¿Ok? Por ejemplo, las clases de especialización de la pelota, donde tenemos una clase base que es la clase superior, que es pelota, pero a partir de ahí pueden haber diferentes tipos de especializaciones, que es pelota de tenis, pelotas de ping pong, pelota de rugby, pelota de fútbol, y son clases derivadas. Entonces aquí aparece el concepto de clase base y clase derivada, que es un poco también el concepto de herencia, ¿ok? Entonces ahí aparece clase base y clase derivada. Hay otras formas que se lo denomina también, pero aquí lo vamos a llamar clase base y clase derivada, ¿ok? Bueno, dentro de este paradigma orientado a objetos, entonces, un objeto es entonces, desde el punto de vista de la programación, un encapsulado que contiene tanto procedimientos, funciones y variables. Entonces aquí tenemos la gráfica. Bueno, básicamente este encapsulado es un objeto o una clase, y esta clase básicamente tiene procedimientos, que es básicamente nuestras funciones de siempre. Puede tener procedimientos, funciones, y puede tener algo que se llama métodos, que evidentemente son también funciones. ¿Ok? Entonces tienen funciones y variables, ¿ok?, internas a esta. Algunas son internas y algunas son compartidas con otros programas, ¿ok?, dependiendo del ámbito que después vamos a ver. Siendo precisos, dice, a ver, bueno, siendo preciso, entonces un objeto tiene datos por un lado, funciones y procedimientos, que son propios dentro de una estructura que llamamos objeto, y se maneja de forma local y no global. Es decir, que las funciones y los datos son propios de estos objetos. Por lo tanto, un programa no debe tener acceso directo para manipular los datos y funciones de otro objeto. Cada uno es independiente y existen de forma que se llaman interfaces,
que son los que permiten comunicarse a través de un dato o a través de una función, generalmente a través de una función, ¿ok? Entonces, yo no puedo tocar los elementos internos. O sea, si yo tuviera que tener el programa de QR, no tocaría una variable interna que recorre un ciclo internamente para generar un cálculo, eh, sino básicamente tendría acceso a sus interfaces definiendo las medidas, por ejemplo, de ese código QR, ¿ok? O cómo van a estar insertados dentro de la visualización. Eso es lo que yo puedo manipular, que son sus interfaces. Y eso es lo que habla ahí, no tener acceso a través de sus interfaces. La estructura formal de una orientación a objeto tiene datos, que son las propiedades y atributos, tiene funciones y procedimientos, funciones, procedimientos, que son sus métodos, funciones compartidas, que son sus interfaces, y funciones de acción, que son eventos. Está la programación orientada a objetos, que básicamente es de forma general, y están los que son orientados a eventos, ¿okay? Que es básicamente el hecho de que se pueda interactuar. Algunos son métodos y algunos son eventos, ¿okay? O interfaces, ¿okay? Depende de cómo la herramienta que se utilice en la orientación de objeto defina eso, ¿okay? En una orientación de objeto de un programa que es orientado a eventos, evidentemente tiene eventos. Por ejemplo, el Visual Basic es un programa que es orientado a eventos, porque básicamente atrapa los eventos que tengan que ver con el teclado. Cualquier manipulación que nosotros hacemos con el teclado de cargar datos, eso intercepta el programa. También los movimientos del ratón, inclusive algunos eventos que generan errores pueden interceptar. Entonces, intercepta lo que ocurre dentro de su entorno. Entonces, aquí dice, cada lenguaje o herramienta puede tener su propia metodología y nomenclatura particular, siendo ellas orientadas a objetos o orientadas a eventos, por ejemplo, ¿okay? Como estábamos mencionando. O define como datos, propiedades, atributos, funciones, procedimientos, métodos, funciones compartidas o interfaces y funciones de acción o eventos. O sea, cada lenguaje tiene su propia metodología y su propia nomenclatura, pero todas son orientadas a objetos, ¿okay? Algunos definen como clases también a estos elementos. De hecho, en esa nomenclatura de definición de clases es la más extendida, ¿okay? De aquí, un lenguaje o herramienta puede tener su propia metodología y nomenclatura en particular, siendo la de ellas la de orientación a objetos las que se utilizan. Algunas siendo mixtas entre procedural y orientada a objetos, como ya dije. Entonces, algunos te permiten programar de forma algorítmica de arriba para abajo y generar ese tipo de código, o también te permite trabajar en su forma orientada a objetos, ¿okay? Aunque hay pocos lenguajes que son puramente orientados a objetos, quien escribe solo encontró totalmente orientado a objetos en un 100% alguno de los lenguajes, ¿okay? Entonces, este es un ejemplo de clases. Estas clases son como, diríamos, como un arquitecto que define un plano, ¿ok? Que es básicamente una idea, un concepto. Cuando ese concepto se vuelve realidad y se construye una casa, un edificio o lo que fuere, entonces ahí se convierte en un objeto. Se le llama orientación a objetos, pero la base principal de las definiciones son las clases, que básicamente son como unos mapas que describen cómo se va a ver eso en la realidad, y cada casa es una variable para poder hacer una analogía entre eso. Entonces, algunos son modelos y después estos modelos se convierten básicamente en objetos. Estos modelos no ocupan un lugar en la memoria, ¿okay? Pero los objetos de esta clase sí van a ocupar un lugar de memoria, ¿okay? Donde se guardan cada uno de los datos, y los procedimientos son administrados por las herramientas, ¿okay? Entonces, las clases
Instancia de objetos, dice. Okay. Las clases son las estructuras propiamente dichas de los objetos en los lenguajes orientados a objetos. Imaginemos como un modelo ideal de objetos del mundo real, que es un modelo. Entonces, nuestros planos son las clases. ¿Okay? Y las instancias de objetos básicamente son las casas. Entonces, las instancias de objetos para cada estructura que sea real dentro de un lenguaje orientado a objetos hay que declararlos como si fueran variables. A partir de ahí ocupan un lugar de memoria definido dentro del sistema. Al declarar una variable estamos creando un objeto para utilizar. Ejemplo que se tiene de una clase de tipo ventana, que es una ventana estándar del sistema operativo Windows. Existe una clase o estructura definida dentro de Windows que lo denominamos struct, que como se sabe básicamente define una estructura dentro de Windows y dice, como se sabe que está estructurado internamente, sus propiedades y métodos o eventos, pero no existe todavía mientras no se instancia ese objeto en el mundo real. Y aquí tienen, por ejemplo, unas definiciones de Windows. ¿Okay? Define class Windows y se define cómo va a ser la clase de Windows. Le ponen my Windows y aquí le ponen objeto ventana. Entonces aquí se crea una instancia de esta clase de Windows, de esto que se llama Windows. ¿Okay? Y mi objeto.ventana.show llama al evento show para que se muestre. Entonces, originalmente está invisible la ventana, pero ya se creó. Y al llamar a esto hace que se levante y se muestre esto en pantalla. Y le puedo cambiar el título con mi objeto.ventana.title. Le pongo un título. Mi objeto.ventana no minimize, o sea, no, para que no minimice, ¿ok? Y así sucesivamente, entonces se pueden crear instancias de esas ventanas o objetos. ¿Okay? Aquí tenemos básicamente el dibujo de la clase caballo. Básicamente es un prototipo de lo que puede ser un caballo. Una idea, una estructura, una clase. ¿Okay? Y los objetos ya son cada una de las instancias de estos caballos. ¿Okay? Ahí tienen diferentes ejemplos con elefantes, donde básicamente tienen instancias de clases. ¿Okay? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los lenguajes tienen constructores y destructores. Los constructores generalmente son el punto inicial de la creación de un objeto. ¿Okay? Y ahí se configuran y crean algunas variables que van a ser usadas de forma global en todo el programa, ¿okay? O algunas funciones, ¿okay? O algunas inicializaciones. ¿Okay? Se crean espacios de memoria con los constructores. ¿Okay? Y dice, cada clase tiene por lo menos un constructor. Pueden tener diferentes tipos de constructores o varios constructores. Cada clase tiene por lo menos un constructor. Como dato importante, una clase puede tener más de un constructor. ¿Okay? Si no escribimos explícitamente un constructor para una clase, el compilador genera un constructor predeterminado para esa clase. Si no definimos un constructor, entonces él crea uno predeterminado. Cada vez que se crea un objeto, se invocará al menos a un constructor. La regla principal de los constructores es que ellos deben tener el mismo nombre para esa clase. Al terminar el programa, los objetos se destruyen y no disponen de un recolector de memoria cuando ya no se utiliza un objeto. El problema en el lenguaje C++, ¿okay? Especialmente C++, el problema es que los constructores se crean espacios de memoria, pero los destructores no es como un lenguaje Java que tiene un garbage collector que básicamente va limpiando cada cierto tiempo las variables que no se utilizan. Por lo que se recomienda en un lenguaje de esta generación, entonces, devolver el espacio de memoria cuando ya no se van a utilizar. Entonces, se crean y se eliminan cuando se destruyen esas variables. ¿Okay? Con respecto a la visualidad visual,
visualidad de los métodos, de las funciones y de las variables o atributos. Básicamente tenemos estas tres que están acá y puede ser privada, protegida o pública. Las interfaces son públicas, ¿ok? Entonces dice ahí visible para todas las clases que están asociadas, ¿ok? O a veces también puede estar de forma protegida, visible solo a las clases derivadas y subclases, ¿ok? Entonces, si se define una clase llamada ave, ¿ok? Entonces, pollos, loros y otras aves están dentro de ese grupo y son sus derivadas y tanto el atributo de ave está presente en cada uno de esos animales que mencionamos, ¿okay? Pero no en otros, ¿okay? Entonces puede ser protegida entonces de esa forma. Tiene una jerarquía y respeta esa jerarquía de general a específico y se mantiene el acceso a esas variables de esa forma. Y cuando se forme de forma privada, solo es visible para la clase y para las clases amigas. Entonces, solo un pequeño grupo o una clase es o tiene la capacidad de poder tener acceso a esas variables. ¿Okay? Ahora vamos a ver dos conceptos, ¿okay? Que es el overreading y overloading. ¿Okay? ¿Cuándo ocurre una sobrecarga? Dice, la sobrecarga es una capacidad de un lenguaje de programación que permite nombrar con el mismo identificador diferentes variables o operaciones. ¿Okay? En programación orientada a objetos, la sobrecarga se refiere a la posibilidad de tener dos o más funciones, que son sus métodos, con el mismo nombre, pero funcionalidad diferente. ¿Okay? Es decir, dos o más funciones o métodos con el mismo nombre realizan acciones diferentes. ¿Ok? El compilador usará una u otra dependiendo de los parámetros usados. A esto se llama sobrecarga de funciones. ¿Ok? También existe sobrecarga de operadores, al igual que con la sobrecarga de funciones, y se da más en una implementación de un operador matemático. ¿Ok? El mismo método dentro de una clase permite hacer cosas distintas en función a los parámetros. Ejemplo de ello, voy a colocar aquí. ¿Okay? Y van a darse cuenta de la diferencia. 1 más 2. ¿Qué resultado va a dar esto? Evidentemente va a ser la suma de estos valores y va a devolver el valor de 3. ¿Okay? Bueno, en el primero hace una función matemática y acá estamos haciendo sobrecarga de operadores en este caso, donde básicamente 1 más 2 es 3 para un valor numérico y para un valor de caracteres no va a sumar los bytes, sino básicamente va a concatenar. Entonces va a tener la palabra al. Y a eso se refiere con la sobrecarga de métodos y sobrecarga de operadores. Por ejemplo, puede ser imprimir, entonces ser una sobrecarga para diferentes objetos que se llaman también de esa forma. ¿Okay? Ejemplo de sobrecarga. ¿Okay? Entonces vamos a sobrecargar operadores. C es A más B, entonces es A el resultado en C. M es 1, N es 3 y Z es M más N. No va a ser M el resultado, sino va a ser 4 el resultado. ¿Okay? Entonces, lo que se está sobrecargando en estos operadores es el signo más. ¿Ok?
Y aquí también se está sobrecargando el operador de más. O para caracteres o para números. ¿Ok? Ahora tenemos sobrecarga de números. Tenemos una clase llamada suma. Y le podemos pasar suma sin parámetros, suma con 2 parámetros o suma con 3 parámetros. Estamos haciendo una sobrecarga de operador, de funciones. Sumar, sumar y sumar. Entonces aquí vamos a crear una clase que se llama operación a partir de esta clase suma y vamos a darle operación.sumar, pasamos 2 parámetros, 3 parámetros y 0 parámetros y llama a la misma función que está sobrecargada. Eso se puede hacer y es muy útil. La otra cosa que se puede hacer es overriding y se realiza cuando un overriding significa que estás sobreescribiendo un método de una clase padre, ya sea para mejorar el método o para que se acople a las características particulares de la clase hija. Un ejemplo muy simple es cuando la clase padre prepara galletas, pero tú creas una clase hijo que quieres que prepare galletas con chispas de chocolate. La clase padre solo sabe hacer la masa, darle forma, mantenerlas al horno, pero no sabe poner las chispas de chocolate. Así que se va a sobreescribir o hacer overriding en el método que hace galletas para que además de preparar la masa, darle forma y termine generando chispas de chocolate. ¿Okay? Es decir, lo que hace es redefinir el método o función de la clase padre que ha definido un método con el mismo nombre. Ejemplo, shape es forma y puede ser dibujar con draw, erase borrar, move mover, get color para tomar el color y set color para activar nuevo color. Okay. Y una forma puede estar básicamente derivando los nombres de los métodos o funciones, que pueden ser cualquiera de estos. ¿Okay? Y acá tenemos círculos, rectángulos y triángulos. ¿Okay? Circle, square y triangle. ¿Okay? Y nosotros estamos redefiniendo la función draw y erase. Draw y erase. Draw y erase para cada uno. Entonces, este es el padre original y estos son los hijos. El padre puede tener cierto código acá dentro de draw y eso podemos traer aquí y modificar solo las partes que tienen la diferencia o cambiar todito el código y hacer un código totalmente nuevo. Como es una programación dinámica, entonces yo puedo tener acceso a la función. Cuando yo estoy en círculo puedo tener acceso a la función del draw del círculo o del padre que es de shape. Entonces, dependiendo de qué quiero hacer, voy a tener acceso a uno u otro. Por lo normal es tener acceso al que está dentro de la misma definición, pero también se puede tener la definición de su padre. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo de overriding, cómo se define eso. ¿Okay? Tenemos una clase de móvil y tenemos una variable que es número de ruedas. ¿Okay? Y la clase padre tiene, que es un monociclo, esto que está acá, esta es la clase padre, y tiene una función mover, y como tiene número de ruedas, va a mover solamente un número de ruedas, entonces va a ser simplemente, o sea, sencillamente va a definir una sola rueda. ¿Okay? Cuando creamos una clase derivada, que es una clase que se llama biciclo, que está derivando a partir de la clave móvil, y mover básicamente va a tener el número de ruedas 2. Okay. Y cuando tenemos un triciclo, okay, también va a derivar del móvil, pero su número de ruedas va a ser igual a 3.
como su nombre lo llama, es un triciclo. Y ven que tenemos mover, mover y mover. Entonces estamos haciendo overriding a partir de la clase base y sus clases derivadas o hijas. ¿Okay? Resumiendo, tenemos overriding y overloading. ¿Okay? Entonces aquí it puede ser sin parámetros o con un parámetro en strict, como muestra acá en la figura. ¿Okay? Y overriding básicamente es cambiar el código. En los dos está, en el animal y en el perro, en el dog, están definidas it, pero aquí en dog tiene diferentes funciones. O sea, podemos pensar que el perro se alimenta diferente a cómo se alimentaría un pez en el agua. ¿Okay? Entonces tiene sus especializaciones y ahí se redefine entonces con overriding. Algo que hay que tener en cuenta es las clases pueden tener más de un constructor, como ya vimos ahora, de una clase, lo que hace que el aplicar overriding es en su definición que los métodos que podamos aplicarlo. Entonces vamos a ver directamente el ejemplo para entender. Tenemos una clase persona que tiene ser de identidad y aquí tenemos sus constructores persona, persona nombre y persona nombre y cédula. ¿Okay? Y aquí podemos definir su comportamiento o lo que va a hacer eso. ¿Okay? En la definición mismo ya podemos colocar el código. A eso se refiere aquí. Entonces funciona de esa forma. Pero hay un caso específico cuando se usan métodos estáticos. En efecto, los métodos o funciones o procedimientos que son estáticos en el Arduino, por lo tanto, ocupan una sola área de memoria para que las instrucciones que serán ejecutadas, por lo que los datos ocupan áreas distintas, salvo que se definan como estáticos. ¿Okay? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta también. ¿Okay? Bueno, acá vamos a hacer un ejemplo de una clase móvil, ¿okay? De un pequeño robot móvil. ¿Okay? Vamos a definir una clase móvil que tiene datos privados como número de ruedas. ¿Okay? Tiene datos protegidos que son su interfase y interfase nombre y una variable de velocidad. Y tenemos una variable pública que se llama getVelocidad. Entonces podemos leer la velocidad de ese móvil aquí. ¿Okay? Y no tenemos acceso al número de ruedas de ese móvil. ¿Okay? Pero sí podemos colocarle un nombre acá con una ID a este móvil. ¿Okay? Aquí tenemos otra clase. Aquí tenemos los constructores variables estáticas y overriding. ¿Okay? Definimos una clase que se llama móvil. Protecte va a ser acelera el nivel de combustible y static va a ser un contador. ¿Okay? Bueno, en los públicos van a estar los constructores y móvil sin parámetro va a tener acá ya su valor, su código de básicamente acelera va a colocar a 0 al crear este objeto. ¿Okay? También cuando se le pasa para algún parámetro, acelera va a tener el valor de la magnitud que nosotros le asignamos. ¿Okay? Y también aquí, en este otro objeto, magnitud y magnitud 1 y magnitud 2. Entonces podemos acelerar y hacer una resta entre magnitud 1 entre magnitud 2 menos 1. ¿Okay? Y indicar el nivel de combustible. ¿Okay? Y aquí asignar el móvil y su contador. Cuando tiene 4 puntos, es que esto está fuera de la definición de la clase. Y para tener acceso a sus interfaces hay que colocarle 4 puntos. En este caso, para tener acceso a esta variable contador. Así no está bien. Generalmente lo que se debe hacer es llamar a función para que pueda cargar eso. ¿Okay? Si es que algo va a ser puramente y tener en cuenta
lo que pretende la orientación de objetos, esto se puede ir mejorando, ¿ok? En crear una función, un método que coloque a cero esto, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos los métodos de clase que ya vimos, los miembros de clase setMóvil, y le coloca acelera a una magnitud. GetMóvil retorna el valor de la variable acelera, ¿ok? Voy a acelerar, entonces acelera una unidad. Y voy a desacelerar, decrementa 1 el contador. Entonces, o defino dentro de la estructura de la clase móvil, o bien puedo definir aquí abajo, ¿ok? Entonces, móvil, 4 puntos, desacelerar, está definido aquí, pero no está implementado y aquí se implementa. Generalmente hay una definición donde se define aquí las clases, ¿ok? Toda esta es la zona de definición y esta es la zona de implementación, ¿ok? Muchos lenguajes hacen diferencia de esa forma, un área para definir y otra para implementar, o bien se puede colocar aquí directamente en el código, ¿ok? Pero es tan útil entender el tema de que se puede colocar solamente las definiciones aquí y aquí el código o procedimiento. La gerencia básicamente llama a la clase móvil, luego se crea una clase moto a partir de móvil que está heredado y una clase tractor que es también creado a partir del móvil, ¿ok? Entonces ahí se puede aplicar la herencia en cada una de ellas, ¿ok? En ese override y especialización, entonces aquí definimos una clase moto, ya definimos acá la clase móvil y ahora vamos a definir la clase moto, que es derivado de la clase móvil. Clase moto, dos puntos public móvil. Entonces, tiene el mismo comportamiento, las mismas definiciones de esta otra, que es móvil, ¿ok? Solo que aquí cargamos otras variables más, ¿ok? Número de ruedas. Acá no está definido el número de ruedas, ¿ok? Entonces aquí, cuando definimos el tipo moto, evidentemente habilitamos esta variable y dice el número de ruedas 2. Y una moto tiene 2 ruedas, ¿ok? Y de ahí podemos utilizar o no en las definiciones de los métodos que ya definimos o hacer un overriding y crear una variante de getRueda, ¿ok? Y básicamente getRueda va a enviar la información de cuántos es este valor del número de ruedas. ¿Ok? Y eso es lo que hace aquí. Cuando vamos a crear un objeto a partir de las clases, entonces vamos a tener en las variables a partir de nuestro modelo que se llama móvil, podemos crear M1, M2, M3, M4 o inclusive vectores de eso, ¿ok? Vectores o arrays de eso, ¿ok? Y acá hay un pequeño ejemplo de cómo se puede usar eso, ¿ok? Básicamente esos son ejemplos ya creados, ¿ok? Ahora, ¿dónde se guarda esa información, ¿ok? Esa información del código que ustedes pueden crear se guarda en las librerías, básicamente con la estructura .h, y el programa o la implementación se guarda en el archivo cpp, ¿ok? Y donde dice acá librerías, ¿ok? O libraries, ahí se introducen estos dos archivos, el cpp y el .h. .h y cpp, ¿ok? Y dice, para instalar las librerías existen diferentes formas y se recomienda hacerlo de la forma tradicional, depositando la librería dentro de la carpeta libraries del Arduino. Debe realizar un archivo cabecera que contiene la definición de clases u otras en un archivo .h. Otro, entonces, es generar un archivo en lenguaje C++ que contiene los códigos de implementación
El archivo que se va a generar tiene que tener extensión .cpp. ¿Ok? Si bien el código anterior mostrado ya podría haber hecho las definiciones de clase en el archivo de cabecera, ¿ok? Entonces se tiene que tener en cuenta que tenemos una carpeta donde contiene estos dos archivos. Allí ya tiene creado su librería. Las librerías usan las clases que se han explicado con anterioridad. ¿Ok? Luego debe crear un sketch, que ya es un programa en Arduino, ¿ok? Donde vamos a llamar o vamos a invocar el archivo cabecera para obtener las definiciones. ¿Ok? Y a partir de ahí, entonces, eh, se llama a la librería y se puede utilizar todo ese conjunto de herramientas que tenemos. ¿Ok? Y aquí tenemos la definición del archivo cabecera y esta llamada wprogram.h que tiene las definiciones del Arduino. Eso tiene que estar aquí para que pueda funcionar. Si no tiene esto, les va a dar error porque el compilador va a leer las definiciones que tiene del wiring, que es básicamente las funciones del Arduino como delay eh, y otras, ¿ok? Para generar. Entonces aquí van a generar la clase y sus derivados, ¿ok? Y acá tienen el procedimiento. Pueden colocar dentro de la estructura .h o dentro de un CPP. Si lo colocan dentro de CPP, van a tener que colocarle 4 puntos para que se vaya hasta arriba, hasta estas definiciones y pueda obtener su definición, ¿ok? A la hora de implementar eso. Entonces, el archivo de implementación es .cpp. ¿Ok? Conviene diferenciarlo de esa forma para que sea una programación mucho más ordenada y conforme a ciertos estándares que se siguen en algunos lenguajes, por el hecho de que las definiciones están en un archivo cabecera y la implementación están en otro archivo, ¿ok? En este caso CPP y en el otro .h. ¿Ok? Acá tienen el otro elemento, que es llamar a la función que ustedes tienen. Entonces incluye cómo se llama su programa.h, que en este caso es móvil.h. Y luego a partir de ahí ya tienen las definiciones y pueden seguir trabajando. En este caso se crea una variable M1, se llama setup, para inicializar el puerto serial. Colocan valores en el puerto serial, leen los valores eh, de lo que tenga que ver con el tema cuántas ruedas tiene y coloca el número de ruedas 3. ¿Ok? Y además de eso coloca algunos mensajes como móvil tiene ruedas y así sucesivamente. Entonces ahí se definen todo el comportamiento en sí del archivo, sí, que es de ejemplo para poder utilizar. ¿Ok? Bueno, esto es todo lo que tiene entonces un programa en C++. ¿Ok? Generalmente, a ver, solía acompañar, en este caso no tengo, ¿ok? Solía acompañar el archivo resultante de lo que nosotros tenemos ahí de ejemplo, ¿ok? Entonces,